3 de la mañana con 2 minutos en Barcelona, las 20 horas con 2 minutos en Quito y 9 de la mañana con 2 minutos en Hong Kong, con toda la desobediencia civil en España, en Ecuador y también en esta China extraña, ¿cierto?, que tenemos ahora, y con toda la movida ciudadana, con toda la fuerza ciudadana. Bienvenidos a nuestro programa número 14 de Trino. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Tomás? Exactamente hace 60 días surgía esa arenga de Jan, nuestro compañero hasta el capítulo número 14. ¿Por qué la ponemos ahora? Por dos motivos. Uno, para contar que Jan ya no nos va a acompañar. Por motivos personales no puede seguir participando acá en Trino. Pero le deseamos suerte en donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Ese es uno de los motivos. Y el otro es para poder comenzar el programa hablando del estallido social, del estallido que ocurrió exactamente hace 62 días y que nuestro amigo Jan, realmente como un oráculo, lo pudo vaticinar y pudo hablarnos de él. Empezando con esta arenga hacia la desobediencia, saludo a todos nuestros participantes del día de hoy, a Tommy en los controles, Ricardo General, que va a ser nuestro nuevo acompañante, y a nuestro nuevo invitado, que lo va a presentar Ricardo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esas palabras tremendas, Flaco Jan. Al Flaco yo siempre lo he admirado por su forma de pensar y espero poder aportar como él lo hacía en este programa de la mejor forma y con todo el cariño que se necesita, así como el cariño que le tengo a este gran invitado que ha estado en momentos cruciales de mi vida, desde mis pasos por la carrera de Derecho hasta el motivo principal, que es la aparición de esta caja que alguna vez conversamos en algún café en el centro de La Serena. El gran maestro, profesor Marcos Elizondo. Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí. Bendiciones para todos los internautas también aquí. Que nos cuente, Marcos Elizondo, si te puedes presentar, nos puedes contar lo que haces. Soy un inmigrante interno de Chile. Llego acá a la región en la década del 90 a estudiar. Mucha inquietud en términos de escritura en la misma universidad. Sacamos varias revistas, digamos, muy pequeñas, estas fotocopias que uno saca casi como panfletos chicos. ¿En la universidad? En la universidad, ¿Ya? en la Universidad de La Serena. Estudiando castellano y filosofía. Y siempre estando ligado de alguna manera, no solamente a la pedagogía, que es un poco lo que la profesión que uno escogió, digamos, sino que también al mismo tiempo al ámbito de la cultura, pero siempre muy desde tras bambalinas, muy desde el anonimato. Hasta que un tiempo más o menos, desde el año 2000, me invitaron a hacer una revista, que fue la revista Caballero del Viento. Y eso duró más o menos un proyecto como de 5 años, dedicado a eso. Harto rato, ¿eh? Sí, mucho rato, harta revista en la red, digamos, y alcanzamos a sacar 5 publicaciones impresas por intermedio de un fondar que se ganó justamente Carolina Ariaga, que era la directora de esa revista. Y un poco comentaba Ricardo, más o menos en la década del 2010 al 2011, junto con este pseudo fracaso de esta revista, comencé a tratar de comenzar a pensar cómo me gustaría a mí hacer una revista. Y vino a mi memoria el concepto de caja negra. Entendiendo particularmente siempre la figura esta simbólica de la caja negra en términos de este aparato que está en el avión, de alguna forma, y que graba. Ah, perfecto, ya. Con ese es el link. Yo tenía como hecho el link con un montón de otras cosas. Ese nicho simbólico. ¿Ya? Y que en esa caja negra, de alguna forma, recurrimos a ella cada vez que ocurre un desastre.
O sea, Ajá. en el fondo es eso. Un desastre. Ya. ¿Ya? Y al mismo tiempo vamos a ella para poder dar cuenta, descubrir qué fue lo que pasó realmente en esos últimos instantes antes de este desastre. Ujú. Y de alguna forma pensé en esta caja negra como este gran contenedor de instantes, de últimos instantes que nos acontece en nuestro diario vivir, digamos, a través de cómo nuestra vida se hace tan dentro de la lógica mecánica de nuestra propia existencia, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Que muchas veces esto que se hace tan cotidiano se banaliza y se hace tan normal, se hace tan displicente, hasta indolente, que al final no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo ni qué estamos viviendo. Ujú. Y sobre eso surge este concepto de que pareciera ser de que la cultura en Serena, por lo menos en la década del 2010, era para mí una gran caja negra y sigue siendo una gran caja negra. Ya. ¿Ya? Donde llegan ahí una serie de interpretaciones, intentos, salidas, entradas, que intentan de alguna forma el tratar de construir algo que no se sabe muy bien qué es. ¿Ya? Salvo sí lo que yo trataba ahí poder implementar con este suerte de epitafio que pongo caja negra, el testimonio del último instante, un poco esa es la bajada que se hace, y que trata justamente de dar cuenta de cómo la cultura nace no desde la performance, no desde el espectáculo, que está muy bien, digamos, construido desde ahí, pero sino de ciertas bases un poco más humanas, más existenciales, más de convivencia. Ujú. Y esos ámbitos justamente son los que están más olvidados dentro del plano más oficial de la cultura. Entonces, de alguna forma, la revista trata un poco de rescatar estos discursos emergentes, los gestores culturales, la gente que está tratando un poco de poder empujar desde sus propias interpretaciones un nicho desde el área de la cultura, no solamente desde el arte. ¿No? Habitualmente la cultura siempre la pensamos en términos de arte. No, la cultura tiene que ver en términos políticos, tiene que ver en términos justamente ideológicos, tiene que ver en términos educativos. O sea, no es solamente un nicho que habitualmente siempre está dentro del famoso sentido común que pareciera ser la cultura, es el arte. ¿Ya? No, la cultura, todos, nuestra forma de conversaciones, la forma del lenguaje es una instalación de carácter cultural. De hecho, que nos cuesta mucho en términos hablando de lo que trata un poco de manifestar la revista, que es la que viene ahora en enero, que es de interculturalidad, nos pillamos con un problema de lenguaje. O sea, no hablo yo del inglés, hablo del mapudungún, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la inmensa distancia que tenemos de desconocimiento de una cultura interna dentro de nuestra nación y que prácticamente desconocemos totalmente lo que implica en cuanto a su conformación de lenguaje y al mismo tiempo su forma de pensar la vida, ¿no? Que hoy en día tal vez es mucho más necesario cuando tratamos de pensar una política más ciudadana. Necesitamos intervenir e interferir nuestras distintas formas de pensar. Y de ahí viene un poco este cuento de transformar la caja negra en esta revisión del olvido cultural, de las cosas que vamos dejando de lado porque no son útiles al principio, puede que sean útiles tal vez dentro de un tiempo más. Es el típico cachurero, no sé si ustedes son cachureros, ¿no? Sí, súper. A veces. Que siempre guardamos Muy cosas cachurero. porque esto puede ser útil para más adelante, Claro. y la mantenemos ahí, que es una suerte de síndrome de Diógenes en cierta forma. Los fotógrafos somos por eminencia cachureros. Por Cachureros. ejemplo. Y eso es una forma de resistencia al olvido. Sí, pues, hay arte. Marco, pensando en esta idea como de la resistencia al olvido, me da la sensación que las revistas, porque no solamente está esta caja negra, sino que antes tuvo Clavel del Viento. Clavel del Viento, sí. ¿Por qué ese formato es el que eliges tú para es una forma también como resistirse al paso del tiempo? ¿Por qué ese formato? El formato, bueno, para las personas que Porque no la conocían, podías haber tomado millones de otros, fotografía o haber escrito algún ensayo, pero no, es una revista. ¿Qué tiene de especial la revista? es una quijotada, me decía un amigo, otro se Ya. llama un romanticismo, digamos, hoy en día donde la tecnología domina y pareciera ser que hay que sacar una revista mejor por internet, donde hay una mayor, sin duda, cobertura de personas que puedan leerla, etcétera, etcétera. Que también está en internet, digamos. Pero creo que el hombre, el ser humano en general, se construye sobre la base de la materialidad, del bien material. La vida también como bien material, hay que cuidarla también. El libro no es más también que eso, también, que es una especie simbólica de cómo guardamos ciertos secretos, cómo guardamos los pensamientos, las ideas. La revista tiene que ver también con eso, como un testimonio de otra forma, de no perder que originalmente las cosas se hacen con un afán no solamente de comunicación, sino que de regalar algo. De eso la revista se regala, por lo menos en papel. Que además yo creo que es un regalo demasiado hermoso. Ahí voy a mostrarla.
Es una revista vamos- de una calidad que yo he visto pocas veces en una revista que se regale. Es... ¿La tenemos, Tommy Tomás? Sí. Ya. Esa es la revista Caja Negra. Este es el primer número de Caja Negra. Es el primer número. La otra revista que va a abordar justamente la crisis social. Ya. Otros dirán estallido social. No sé qué eufemismo No sé cuál ocupar, sería mejor, cuál pero- cuál es el mejor eufemismo para poder retratar esta suerte de convulsión emocional que hemos vivido en estos 2 meses, digamos, y que nos ha hecho pensar cosas imposibles, que es extraño, ¿no? Fue un choque mental, digamos, el hecho de no saber a qué atenernos frente a lo que está pasando y lo que pasó, digamos, ¿no? Desde la más diversidad perspectivas posibles. La revista cuidamos sin duda la estética, porque creo que, porque me preguntaban alguna vez por qué blanco y negro, por qué escogí blanco y negro. Sí. O sea, habitualmente siempre se escoge para neutralizar la realidad. Ya. La realidad la vemos en colores, digamos. Ajá. ¿sí? Pero al mismo tiempo el blanco y negro gana una suerte de honestidad en las cosas que está planteando. No requiere una interpretación en términos de composición de colores, sino que sencillamente se muestra en la crudeza misma que está. Tal como está, ¿no? Ocultando Sí. en ese símbolo de los grises. Ujú. Y que al mismo tiempo lleva a entender que nuestra vida no es de blancos y negros, simplemente en estos grises que habitualmente son los que más conforman nuestra existencia. Digamos. Ujú. No estamos tan extremistas como antiguamente. A pesar que pueda ser leída desde ese punto de vista, tal vez algún internauta tenga otra interpretación que sería genial, digamos. Sí, que Pero- si lo pueden compartir con nosotros Claro. sería súper bueno. Pero inicialmente fue algo bien estético, porque a mí personalmente me gusta mucho el blanco y negro, sobre todo en fotografía. Ujú. Entonces, inicialmente queríamos que fuera una revista primero estéticamente bonita de presentación, Sí. de ahí que cuidamos mucho el papel, cuidamos la fotografía de Ricardo ahí, no Claro. intervenimos muy poco, ya le pusimos solamente el nombre como si fuera pintado, digamos, Que es la contratapa y la contratapa y la portada. y la portada. Claro. Esas son las dos fotografías de Ricardo, quien colabora en este primer número de Caja Negra. Muestra la contratapa. ¿La contratapa? Sí. ¿Está bien ahí? Bella. Y esta es la portada. Qué buena foto. Que por cosas de la vida también es la portada fue hecha en el movimiento de los secundarios. El 2011. Esa fotografía es frente a la Universidad de La Serena, que en esos momentos era como la zona cero a veces. Era normal, sí, era normal, la ex normal. Claro. La ex normal. Ah, en esa, ya. Yo me imaginaba por Benavente ahí como... No, eso es Benavente. Eso Ya. es Benavente. Ah, Benavente. Es Benavente, Eso es ya. Benavente, sí. Marco, mira, primero una idea, una descripción más o menos de algo que vi y una pregunta. Recuerdo que hace un tiempo atrás estuve en Santiago y al recorrer los alrededores de la Plaza de la Dignidad, Perfecto. uno de los muros del edificio Telefónica se transformó en una suerte de... Es como una revista, es como un libro. Hay tanta historia, hay tanta descripción de lo que ha pasado. El arte callejero se ha transformado en una especie de... la voz de aquellos que no pueden hablar. Entonces, cuando uno ve que en la actualidad eso es una gran manifestación de la cultura, ¿cuál crees tú que va a ser el camino que va a tomar el movimiento cultural a futuro? Porque uno, por ejemplo, ve en la actualidad, por ejemplo, hoy día, que se autoriza, por ejemplo, el Festival de La Serena. Se autoriza la Feria del Libro. Se autorizan una serie de otros eventos que a algunos les puede quizás como un poco chocar, puesto de que no guarda mucha relación con el movimiento, pero sí forman parte de lo que se podría llamar la cultura. Entonces, ¿cuál crees tú que es el camino, quizás, no sé si el correcto, pero el rumbo que debería tomar el mundo cultural? Está pesadita, ¿no? Una pregunta que requiere una respuesta profética prácticamente. Pero tírate, sí. En una de esas capaz que en 60 días más... Sí, para Haya vaticinado algo. hacer gala también de Jan y poder instalar aquí una suerte de programa de Nostradamus, digamos. Una cosa así. Tiramos... Sí, el I Ching también por allá, ¿no? Sí, la verdad es que... Chuta.
Creo que hay que pensar a la cultura casi como un concepto de salvación, si lo podemos pensar así. La cultura te salva de alguna manera. No solamente en términos psicológicos, en términos sociales, en términos de creatividad, en términos de imaginación, sino que también es capaz de poder abrir caminos, abrir senderos donde particularmente se encuentra un poco más encallado ciertas ideas, ciertas soluciones. Y tal vez por eso mismo siempre la cultura ha sido negada, ha sido mermada, ha sido presionada, reprimida en otros términos, negada. Y se construye esta suerte de paralelismo entre el mundo, comillas, culto y el mundo, comillas, popular, por decirlo en términos muy, muy gráficos, digamos. Y la expresión de la calle podríamos instalar ahí que hay un mundo popular, digamos, a pesar que también hay un mundo político ahí, también está apagado, hay una serie, hay otras cosas también interesantes de fenómeno social en términos ideológicos. Pero habitualmente siempre se consigna la calle como el gran libro, digamos, popular del pensamiento popular. Mientras que todo lo que tenga que ver ya con conceptos de Estado, conceptos de empresas, conceptos se hace sobre la base de un concepto más bien de, hoy día se utiliza la palabra la cultura comercial, la cultura empresarial. No hay un término que anda dando vuelta en términos de cómo la cultura podemos hacerla rentable económicamente. La economía creativa. Claro, que es una posibilidad y que pasa a ser, tratar de pensar desde la creatividad, tomar un insumo objetivo que es la cultura, ¿ya? Y aprovecharlo para poder llegar y optimizarlo en términos económicos. O sea, valora la cultura como objeto de mercancía, de utensilio de mercancía. Sí, y eso es una parada antropológica para muchos, es una parada que se arrastra a los años 50, 60, etcétera, etcétera. Lo vemos aquí también nosotros, que todavía aquí con el cementerio y el olivar, que todavía se piensa que son meros huesos, meros objetos, digamos. No olvidamos del sentido cultural, espiritual, religioso que está detrás, que eso, supuestamente este intangible, es el que construye de una otra forma o se ampara este ámbito de la cultura. Claro, la dificultad es decir, bueno, ¿qué es lo que quiere la cultura popular de alguna manera? ¿No? Dentro de una expresión de carácter de invasión energética, pulsional, se hablaba alguna vez, que no ha acontecido solamente no desde ahora, sino que ya viene desde el 2006, ya encarándose con mucha más fuerza, con los famosos pingüinos. Después vino la revolución del 2011 y después vino ahora justamente el estallido social más mancomunado, que es el 2019. Yo creo que, conversando con los más viejos, están muertos de miedo. La universidad está muerta de miedo, ya no abre las puertas, le tienen miedo a los estudiantes. No quiere estudiantes, No quiere estudiantes agrupados. Que se conformen sencillamente con un mandato y que al mismo tiempo ellos tienen ya la libertad de poder, o la desvergüenza, si uno quiere plantearlo en términos más estructurales, de poder instalar una idea, porque la consideran justamente una idea medianamente más justa que lo que están viviendo. Y creo que ese gallito de fuerzas es un poco lo que hemos estado viviendo desde la década del 2000 en adelante. Con respecto a tu cultura, a la cultura, hoy la cultura es una estrategia para vivir, igual que la política, lo mencionábamos, ¿no? De ahí que habría que pensar la cultura también como una forma política. No es solamente una manifestación emocional del arte, ¿ya? A pesar que sin duda que en esa expresión emocional de todo artista la plasma en una obra y va a estar bordeada de subjetividad y va a tener también un mensaje que podemos leer de acuerdo a los contextos que están pasando. Pero esa persona de alguna forma se transforma en un creador cultural y no en un gestor cultural como tenemos hoy en día pensando. ¿Ya? De ahí que la cultura nunca crea cosas, nunca hace cosas, solamente consiste en crear elementos. Y esta creación de elementos no hace más que tratar de condensar, de sintetizar lo que toda la población puede depositar como significativo o como valor en esa expresión artística. Es lo que podemos encontrar, por ejemplo, con la obra de Violeta Parra, que en sus inicios probablemente tal vez tenía ciertos problemas de carácter político, se la conocía, pero poco a poco las personas nos fuimos apropiando de lo que es la reproducción del canto que hace Violeta Parra, la investigación que hace y este rescate que por lo menos gracias a su tremendo esfuerzo podemos mirar hacia el pasado de alguna forma, de cómo lo hemos construido de manera muy segmentada, digamos, en términos muy rurales
y de cómo eso se ha ido creciendo ya a una instalación de un pensamiento que trata de buscar raíces, que trata de buscar ciertos cimientos de originario, ciertos conceptos más fundacionales, casi pensando dentro de un principio de cultura casi metafísico, sobre todo en esta región que goza de estos conceptos muy periodísticos de ser una región muy mística, digamos. Es una característica muy propia de esta región, que tiene que ver, asocia siempre la cultura a un concepto de carácter místico espiritual. ¿Ya? En el arte se ve con mucho más prontitud. No tanto tal vez sí en otros soportes que tiene la cultura, como es la investigación, la ciencia, que ya están dentro de otros modelos de carácter, en este caso de investigación de conocimiento. Me llama la atención eso que explicáis tú, porque cuando recién decías el arte está asociado como a la expresión emocional de lo que te ocurre, que lo plasmas en un objeto. Lo espiritual ocurre en otro espacio, como que tenemos compacta, o sea, como que tenemos distintos espacios en donde ponemos nuestras distintas vivencias cuando somos, o sea, la vivencia te ocurre a ti, en este cuerpo, con tus emociones, con tu espíritu, con tu alma y con todo lo que uno crea también. Entonces, esa idea de fragmentarlo, ¿de dónde crees que viene? Porque como que ponemos o sea, esto del olivar puede ser, como tú recién decías, espiritual, es religioso, pero eso también forma parte del cotidiano de las personas también. Sí, no, pero yo creo que nos olvidamos de esa cotidianidad justamente. La hacemos tan banal que en el fondo ya no nos preguntamos de por qué la persona llega, pasa en el frente de la iglesia y se persina, por respeto, Sí. ¿no? Hay toda una tradición, hay toda una historia de por qué se repite un símbolo que para nosotros puede ser insignificante, pero para esa persona adquiere un valor muy potente que simboliza un ámbito de la cultura. Que tiene que ver con su experiencia particular y de ese espacio de la cultura que ella recorta, o sea, en la que vive también. Por sí, uno va a Antofagasta, por ejemplo, y uno pasar por Antofagasta, recorrer todo el animismo que está en Antofagasta, Sí. que es muy particular, digamos, del norte grande, en este caso de Chile, y que aquí no se da tanto, fíjate. ¿No? En el sur argentino se da el famoso la difunta Correa, La donde difunta Correa. encontramos las botellitas con agua, digamos, que viene de toda esa concepción muy colonialista, pero que de alguna forma tiene que ver con cómo te salva la vida de alguna manera. Y en ese salvarte la vida implica un acto de generosidad de un ser humano frente a otro. Y el arte, la cultura, no es más que un acto generoso, un acto que es solamente gasto. No hay algo que se te devuelva con la cultura. Reflexionando un poco con lo que ha sucedido, por ejemplo, en el centro de La Serena, que la avenida Diaguita, yo siento que es una explicación de muchos procesos, porque primero como que se depura, puesto que hay mucha gente que no se siente identificada con esa capa de estética, digamos, que tiene La Serena, que es como ir a lo fundacional, que era La Serena. Pero Se quita, por ejemplo, la imagen de Francisco Aguirre y se pone a Milanca. Pero- Que es un acto súper poderoso porque finalmente ellos quieren instaurar lo que realmente es, que era un territorio ocupado por otro tipo de gente. La Serena no era así. a mí me da la sensación que pueden ocurrir como dos fenómenos ahí, ¿eh? Uno ese, en donde hay personas que buscan generar significado a partir de depositar una imagen que les haga sentido. Que les haga sentido. Pero también me da la sensación de que yo creo que a muchas personas no les interesó que la avenida cambiara de nombre, porque la avenida siempre fue un nombre nomás, fue un espacio por el que circulaban, pero me tica que no había una asociación, no había sensaciones mezcladas ahí, ¿cachai? Entonces me da la sensación que también se cambia por esas dos cosas. Una, porque hay personas que dicen, bueno, esto es territorio Diaguita y por lo tanto se tiene que llamar avenida Diaguita. Pero también hay un montón de personas que no se sentían identificadas con eso, entonces da lo mismo. Y les parece atractivo, creo yo, les parece atractivo la idea de poder identificarse o de poder saber cuándo se fundó la calle con el nombre que tiene ahora. A mí me pasó un poco eso, yo no me identifico tanto con los diaguitas, o sea, respeto a los pueblos, pero yo soy del norte, ¿cachai? Entonces son otras las cosas que de alguna manera me identifican. Pero acá no me pasó eso, pero sí me pareció bonito saber que en el momento en que yo estaba vivo, esa avenida se fundó y esa avenida tiene un montón de historia que está dada por las marchas y yo estuve presente, ¿cachai? Entonces me da la sensación que ocurren esas dos cosas, como que uno funda a partir de eso y empieza a generar su propia historia también. Y ahí a partir de eso empieza como la reflexión de dónde estáis parado. Claro, no es casual que una de las estatuas que está menos intervenida en la avenida es justamente la que tiene un acercamiento mucho más directo a lo que es lo indígena. El resto... ¿Cuál oye? Hay una que está en medio, cerca de la Secreduc, porque el resto son todas
Son de todas mármol. esculturas del siglo XIX francesa. claro, digamos. Esa es la construcción Y que esas se hizo son, acá. esas son las que están más intervenidas. Sí. Pero la que es mucho más del territorio está casi intacta. ¿Cachai? Entonces, pareciera ser como que generar una depuración y volvemos a crear. Sí. Pareciera ser que eso es como ese camino que quiere tomar el movimiento cultural. Poder empezar nuevamente. Porque si te das cuenta, casi todas las manifestaciones artísticas hace mucho tiempo, lo que hablábamos antes del programa, que hubo como un estallido de gente que empezó a buscar formas, empezó a buscar el diseño indígena. No es casual, por ejemplo, que empezaran a aparecer los colores, empezaran a aparecer estos trazos mucho más marcados. Entonces, como que había algo ahí que era como un impulso. Y justo en este momento, cuando se abren las heridas y tú dejas que salga todo eso que tenías adentro, que finalmente es como una catarsis, y ahora retoma el espacio. El arte retoma el espacio, esa estética retoma el espacio. Y quizás va a forjar los cimientos para quizás unos 10 años más, nuestra estética o todo lo que está a nuestro alrededor cambie con un sentido mucho más propio. Por lo menos Es la pregunta que hay que hacerse, digamos. Preguntar, en filosofía se pregunta por la famosa identidad latinoamericana, cuál es la identidad del chileno, la identidad serenense, y así podemos seguir nombrando, y que pareciera ser que con esa palabra menciona un tremendo problema, pero que nunca nos podemos poner de acuerdo para dónde vamos ni de dónde partimos, digamos, ¿eh? Pero sí, tal vez lo que se instala, digamos, ahora, para mí responde desde una situación bastante emocional, no tanto cultural. Ya. ¿Ya? Y creo que el inicio de todo esto fue extrañamente el lenguaje. Desde más o menos en marzo, no, de diciembre, todas las declaraciones que hace la política, aparece el ministro Mañalich hablando sobre vaya a hacer relaciones públicas, etcétera, al hospital, Levántese que más se había temprano. comprado 2 casitas y 2 departamentos, que a los 30 años no había salido nunca a Europa, que había sido prácticamente pobre hasta los 30 años, antes que fuera. O sea, todos estos discursos que se van instalando, que uno lo puede pensar como a modo de broma, a modo de talla. Para nosotros, los que estamos escuchando esa información, no fue leído a manera de talla, sino que fue leído a manera de insulto. ¿Ya? Y después ya de toda esta construcción que se hace a través de mirar en menos particularmente a todas las personas que se están, comillas, gobernando, en el fondo somos todos nosotros, tuvo que venir un simple gesto, la última gota que rebala el brazo, que es esta subida de 30 pesos, digamos, y que en el fondo yo aquí no aguantamos más, digamos, ¿no? Y hay un poco este vaticinio que hacía Jan, o sea, hasta dónde aguantamos esto, hasta dónde resistimos, cuál es el límite. Y nos dimos cuenta justamente que el límite va más allá de lo que convencionalmente nosotros entendíamos. Entonces ya no podemos hacer la vida normal, tuvimos que comenzar a pensar de forma distinta. Al mismo tiempo nos dimos cuenta de nuestras enormes diferencias que tenemos con ciertos grupos, en este caso ciudadanos. Se habla del lumpe, se hablaba de simios, se hablaba de anarquistas, de extremistas, de encapuchados, y que en el fondo pareciera ser que ellos, estos famosos grupos, están como al margen de la sociedad. Ninguno de nosotros somos encapuchados, ninguno nos podemos nosotros considerar lumpen, y pareciera ser que ese es el gran enemigo, mientras que estamos todos nosotros, que es un poco el discurso del gobierno, si me quiero plantear, en donde se comienza a segregar y a estigmatizar lo que en filosofía se habla un poco el otro. Él es la otredad, el otro ser humano, que no lo pescamos para nada y que siempre está presionando, el chico del Sename, que en el fondo sigue siendo un vacío existencial y que nadie se hace cargo de eso, por ejemplo, y que todo comience desde ahí. O sea, desde que comenzaron toda la investigación sobre los asesinatos que hubo, se habla incluso, esto hay una especulación casi ya a los alfates de traficantes de órganos, o sea, es una cosa que es muy potente, ¿ya? Pero está a vistas abiertas de toda la sociedad y nadie quiere hacerse cargo de un problema como eso. Entonces dice, ¿qué más esperamos justamente de una rabia que no podemos contener? Sin duda, o sea, el famoso Paremán, que de acuerdo a su historia, digamos, se había sido educado justamente en el Sename, y él lo único que quiere es destruir el mundo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque no hemos sabido como sociedad construir un espacio
donde justamente estos chicos puedan tener una vida en que puedan desarrollar sus propias habilidades, sus capacidades, etcétera, etcétera. Y han tenido que recurrir ya a algo totalmente, para nosotros, negativo en este caso. Pero eso no es culpa de él, es culpa nuestra. Y eso es un problema cultural, no solamente un problema político. O sea, hay ahí un no encarar los problemas de forma real, ¿ya? Y escribir una ley y borrarla con el codo inmediatamente, o dar una opinión sencillamente por Facebook, por internet, por ejemplo, y nos conformamos con eso y pensamos que con eso arreglamos el mundo. Digo, no, aquí pareciera ser que estamos hablando de problemas que son sumamente concretos y que ya tenemos que tomar una incidencia ya real, de acción concreta. Ayer conversamos, recuerdas, de la empatía. Y siento que, claro, en realidad ese concepto queda tan corto porque nos han avisado durante muchos años todos los problemas que hay. Las chicas se movilizaron, se unieron, enrostrándonos el gran mal que había en la sociedad, y aún así nosotros no hacemos caso. Te muestran dolor y no hacemos caso. Los secundarios lograron grandes cosas. Yo siento que el cambio que se hizo finalmente en la educación es muy potente, pero obviamente no basta, y el sistema no sigue haciendo caso. ¿Por qué? Porque, no sé, ¿a quién le interesa? ¿O cuánto nosotros nos involucramos ahí? Entonces, sí, todos esos elementos yo creo que han sido como granitos de arena para todo lo que estabas comentando recién. Finalmente, todo lo que se habla de la primera línea, todo lo que se habla de los movimientos subversivos. Oye, pero si había una presión gigante debajo. Un poco la editorial de esta revista trataba yo de plantear el concepto de la society box, esta sociedad encajada, ¿ya? En donde cada uno en su profesión tiene que encajar con un cierto parámetro, los roles tienen que encajar con determinado tipo de estética, determinado tipo de ética, etcétera, etcétera, y que estamos acostumbrados particularmente siempre a vivir en estos límites que nos conforman nuestras cajas sociales, digamos, ¿no? Nuestras cajas íntimas incluso. Entonces el llamado, de alguna forma, un poco lo que hacía la revista antes de lanzarla, decía, bueno, ¿y qué pasa si se desfonda esta caja? O sea, el contenido sin duda se te va a desparramar. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Como quien abre la caja de Pandora y te queda la esperanza, y la caja de Pandora es un regalo de los dioses en venganza. Entonces uno recurre al mito de la caja de Pandora eventualmente ya. Y es Pandora justamente quien, por una simple curiosidad, llega, abre, salen todos los males al mundo y queda finalmente la esperanza en este hueco de la caja. Y que es lo que le queda un poco al ser humano para poder hacerse cargo, ¿ya? De no solamente de la maldad, sino que las decisiones que tiene que tomar. Es extraño ver cómo se construye la mitología. Primero viene el mito de Prometeo, donde Prometeo llega y le regala el fuego a los seres humanos para que ilumine su vida y esté en el saber y en la ciencia y todo lo que tiene que plantear ahí. Platón lo plantea también en la orilla de la caverna con el sol, el que salir de la cueva. Bueno, aquí después de todo eso viene la venganza de los dioses porque no quieren que tu vida se desarrolle como se desarrolla e instala este asunto del mal en el mundo. Y que el mal en el mundo no es más que la traducción de nuestras propias acciones en el mundo, ¿ya? Y acciones que no solamente tienen que ver con el ámbito de la cultura. Hoy en día los temas, por ejemplo, medioambientales son tremendamente potentes y hay que comenzar a construir una cultura medioambiental. Eso nosotros nuestra sociedad occidental no lo piensa, ¿ya? Uno va a conversar con los Peñi, por ejemplo, ellos ya tienen una cosmovisión sobre lo que es una cultura de carácter ambiental, ¿no? Para nosotros, a veces puede ser hasta ridículo del concepto muy racionalizado que tenemos, es decir, tratar de ver como hermanos la montaña, a los animales, verlos como iguales, porque dentro del concepto de vida. Está fuera de nuestra caja, pues, del modelo que... Y ahí tiene separado. Que ver un poco cómo nos encajamos en nuestra forma de pensar. Y eso lleva al olvido de poder diversificar también otra multiplicidad de formas de existencia. Entonces, la caja negra lo que intenta tratar es demostrar formas de vida. En el fondo es eso. Cómo nosotros creamos nuestra vida en función de las decisiones que tomamos, en función de qué es lo que preferimos, qué es lo que optamos en función de un proyecto social, de un proyecto individual. Pero tiene que ver justamente desde la base de cómo no solamente desde un principio, en este caso valórico, sino también una decisión de vida de carácter de voluntad, si uno quiere plantearlo así. Es una estrategia, vuelvo a insistir, una estrategia para vivir. Entonces, es como bien ridículo, uno puede pensar así, pero cuando uno piensa la política solamente en términos de construcción económica, ideológica y partidista,
se pierde el sentido de la política, tal como se pierde el sentido de la cultura solamente a través de una manifestación de carácter artístico. Ya es solamente un fragmento de la política y un fragmento de la cultura. Claro. Entonces, yo creo que para poder expandir un poco esto es abrir, sin duda, nuestra capacidad de poder pensar de forma distinta, de forma más diversa, y tal vez lo más difícil es instalar un diálogo con aquella persona que no quiere dialogar. O sea, ¿cómo dialogas con una persona en el medio de un vandalismo? Te tocó a ti, Ricardo, una protesta, escribiste ahora en la última... Sí, fue intenso y es que Sobre- uno tiene que... ¿Cómo uno- dialogamos? ¿Cómo? Claro. En un ambiente donde no cabe el diálogo. Entonces es un tremendo desafío Es a la democracia, a la política, a la cultura de hoy, digamos. Es difícil abstraerse, claro, en esa situación uno como en fracciones de segundo piensa... Yo soy una persona que se fija mucho en la mirada y en ese momento uno siente dolor. Yo veía a este chico y era la intensidad, la energía que tenía en ese momento, la hemos generado todos. Po. Si la ciudad está así, el país está así, porque la llevamos a un punto de inflexión, un punto de que ya no se aguantaba más. Esa es la mirada que yo vi. Sí. Entonces, ¿qué yo puedo hacer en torno a eso? Calmarme y explicarle, pero pacíficamente. Y eso es lo que la gente tiene que hacer. Si yo veo esa energía tan potente, bueno, tranquilicémonos todos y conversemos. Pero claro, está el otro lado, Claro, que es es difícil. justamente quienes nosotros le cedimos el poder, porque nosotros el pueblo le damos el poder a los políticos, y ellos están malversando todo esto y están tomando decisiones que hacen daño. ¿Cómo calmamos entonces la rabia? Es como un círculo vicioso. Sí, sí, sí. Y en general como que en muchos aspectos que uno ve, en el caso mío que uno fotografía, estos patrones que se van repitiendo, es que realmente pareciera que estuviéramos en un círculo eterno y no vamos a ningún lado. Y lo estoy viendo desde que empecé. Entonces, yo creo que habría que hacer una gran... Alguna vez lo hizo un pensador alemán, judío alemán, Walter Benjamin, escribió un texto sobre la violencia. Y Benjamin proponía de alguna manera en ese texto hacer una crítica a la violencia. Así que podemos hacer una crítica a la violencia, digamos. O sea, la violencia no podemos decir que es buena o es mala. O sí, podemos decir que es buena y es mala. Es que depende cómo definas la violencia. Entonces, para el gobierno hay una violencia que es buena y hay una violencia que es mala. La violencia que él instala a través de sus leyes, a través de la fuerza civil que lleva a la calle, es una violencia que tiene que hacer para poder controlar, para poder tener un concepto de paz, una paz social, y hace una violencia que es positiva. La otra contramanifestación, también violenta, dice, no, es una violencia negativa. Entonces aquí es una violencia de poder. Entonces, ¿qué es lo que se instala particularmente en esta euforia de energía desde el 18 de octubre? Lo planteamos también en otras conversaciones que hemos tenido en otros lugares, que es la crisis de la representación del poder en general, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿ya? El poder presidencial, también ya no creemos hoy en día ni siquiera en el poder mismo de las comunicaciones. O sea, la televisión abierta hoy en día ya ni siquiera es tele de juicio, ya sencillamente ya la gente apaga la tele porque ya es inmensamente notorio la cantidad de fake news que se están construyendo, digamos. Y que es algo que es paradójico hoy en día, que podemos construir una verdad en términos acomodaticios sin importar el fundamento de esa verdad. A nadie le importa la verdad. Lo único que importa es que te convenzan de algo. Y que si tú, de alguna forma, tienes una opinión con respecto a eso, pues no estamos pensando, no estamos juzgando, no estamos criticando realmente cuál es el fundamento de eso. Entonces, pareciera ser que este gran estallido que llega y se instala, no es más que un gran estremecimiento, si uno quiere plantearlo, un terremoto político, un sismo de pensamiento. Es decir, ¿sabe qué? Tiene que comenzar a cambiar la forma de pensar la política. De hecho, habría que pensar desde mi punto de vista una transformación del Estado. Hay que comenzar a pensar ya cómo podemos construir un Estado de una manera distinta. Yo no sé en qué medida, hay bastantes ejemplos, digamos, de muchas otras situaciones históricas, no sé en qué pie estamos funcionando para poder generar un nuevo mecanismo de regulación gubernamental, que en el fondo no es que un pacto de convivencia civil. Claro, pero ahí es donde cada vez nos alejamos más, porque se supone que
quienes nos deberían como ayudar a construir eso son finalmente los que construyen para sí mismos nomás, po. Entonces, la construcción a través de qué mecanismo se logra. Yo creo que es la gran deuda que todavía no podemos hacernos cargo todos de lo que ha pasado en estos 2 meses, digamos, hacia dónde la vamos a conducir, cuál va a ser la presión, cuál va a ser el propósito final de todo esto. Si va a ser sencillamente llegar y no hacer caso omiso de las decisiones que se toman de aquí a abril, y se hace un levantamiento de lo que es una asamblea constituyente a nivel sectario, a nivel profesional, a nivel comunal, etcétera, etcétera, y eso se lleva como exigencia al Parlamento, puede que sea una alternativa tan legítima como lo que el gobierno quiere proponer, con todos sus límites, con todas sus reglas. Lo conversábamos antes, con todos estos límites ahora que ya no va a haber paridad, Claro. no van a haber justamente representantes. Pensando en eso también, pues era como el ejemplo, porque al final se acepta este juego que propone. Pero este juego que propone también necesitamos otra regla que tiene que ver con la paridad y no funciona también, po. Votan en contra de eso y no va a ocurrir. Entonces, ¿A quién le hacemos caso? ¿Sabes? Ahí hay un vicio esencial que es justamente lo que conversábamos ayer, que el tema del valor de la confianza. O sea, si no se generan esos cambios, la gente no confía en ese obviamente acuerdo. que no, po. Y cuando no confías, ¿en qué base creas? Oye, pensando, no sé, me ha dado vuelta todo este rato. A lo mejor ya todo el mundo lo sabe, pero la caja de Pandora lo único que da era la esperanza. Parece que es como el último mal, po. O sea, Porque de alguna manera tener la esperanza de que el otro va a hacer algo por ti, es como, bueno, no va a ocurrir. Entonces la esperanza finalmente es como el consuelo de los tontos nomás, po, ¿cachai? Porque parece que la esperanza de que el otro cambie no va a ocurrir, sino cuando solamente tú lo empujes o lo ayudes o lo acompañes a cambiar o a mirar la vida de otra forma también. Es un acto de fe. Es un acto de fe en el otro ser humano. Ujú. Entonces, no es un concepto de empatía, la empatía tiene que ver con una condición afectiva psicológica. Claro. ¿Ya? En cambio, en la confianza yo ejerzo un valor en la relación social que estoy estableciendo, relación intersubjetiva con otra persona, en donde ya partí ya la base que soy empático, pero al mismo tiempo la confianza me permite que incluso no siendo empático yo puedo confiar en otra persona. Claro, pero pareciera ser que es lo que no ocurre acá. Porque la desconfianza tiene que ver en términos políticos, y ahí hablamos ya no tanto de confianza, hablamos de legitimidad. Y ahí hay que ser más preciso con las palabras en términos de política, ¿ya? Y la legitimidad se ejerce sobre la base de un valor de statu quo, en general. O sea, de que va a decir, la persona que está gobernando, de alguna forma, está aplicando las mismas ideas que todos nosotros queremos, ¿ya? Y eso te hace legítimo en el poder. Pero si estás haciendo algo totalmente distinto a lo que todo el mundo quiere, en el fondo creo yo no ejerzo una legitimidad con respecto al poder que tiene. De ahí que nadie le cree a Piñera, a nuestro presidente, digamos, cuánto nivel de aprobación que tiene ahora, a nivel mínimo, ridículo, histórico se dirá, ¿ya? Pero que es un símbolo, no es que sea algo tampoco tan real en términos de estadística. Entendemos que las estadísticas también son inmensamente manipulables, como todo lo que pasa en términos de información. Pero ya es un gesto particularmente sobre la base de que la misma política se ejerce un grado de desconfianza y la ciudadanía hoy en día no confía, no le es legítimo el poder que tiene justamente, en este caso el gobernante, porque está peleando en función de sus propios intereses, no está en función justamente de que nosotros le hemos cedido este favor, digamos, de regir nuestra vida, que esto se arrastra desde el convenio del Leviatán de Hobbes, prácticamente del siglo XVII. O sea, Hobbes planteaba en el Leviatán particularmente de que la única forma en que yo puedo gobernar a las personas es que tú me cedas el poder de darte muerte. En el fondo yo gobierno con el miedo. De ahí que la violencia estatal se hace legítima como mecanismo de mantención del poder. Y se habla justamente del estado del miedo, del estado del terror. Y eso es un mecanismo político en el siglo XVII, siglo XVIII, en Inglaterra, digamos, y que pasó a dominar todo lo que es la política europea y que pasa aquí a través de todo el concepto de independencia de Chile y en América Latina. Porque O'Higgins, Carrera, Bolívar, todos se educaron justamente en Inglaterra y en Francia con el modelo justamente de la Revolución Francesa, que toma justamente este modelo del siglo XVII frente a lo que es este concepto de violencia legítima para poder instalar justamente el dominio o hegemonía de un poder determinado, que en ese tiempo era el concepto de independencia frente a lo que es la colonia. Después lo vivimos nosotros en la década del 80 y 90 con lo que es la dictadura, y lo vivimos también en varios países acá, y que tiene que ver con la misma fuerza que se ejercía y que la violencia está presente.
Entonces la pregunta aquí, ¿cuál es el límite de la violencia? ¿Cuál es el límite de la cultura sin que atente particularmente la vida del ser humano? Entonces son preguntas que parece que no lo hemos planteado todavía y que tiene que ver tal vez con este gesto de confianza. Hoy día se ha fragmentado lo que es la convivencia social. Por eso es que la gente se alegra ir a la marcha. Porque por primera vez confía en la persona que va al lado y puede mirarse y conversar en la marcha. Sí. Y es un poder, comillas, que todos tenemos cuando marchamos, pero que al mismo tiempo no me pertenece a mí ese poder. El Eres poder parte nomás. se difumina. Sí. Pero Oye, también existe una figura extraña dentro de la misma marcha. O sea, yo por lo menos lo he vivido como soy fotógrafo. También, lamentablemente, tengo la herencia del miedo que se generó en la dictadura porque existían los sapos. Po. Y obviamente la gente cuando ve a alguien con una cámara no confía. ¿Sí? ¿Cachai? De hecho, nosotros mismos cuando tomamos fotos y tenemos que borrar las caras, también. El tema de la falta de confianza, ¿cachai? Entonces, ahí ese como círculo... ¿puedo hacer ahí un break? Ya. Hoy día estaba pensando en la ducha, como siempre. Y se me ocurrió la idea Sale de... buena idea la ducha. Sale Sí, buena idea. sí, pensé harto. Y pensaba en la primavera, porque pensaba también cómo partir este programa. Y pensaba en la primavera y cómo en la primavera florece todo lo que cultivamos y todo lo que plantamos antes. Y me da la sensación que la revolución ocurre en la primavera y precisamente cuando uno planta cosas, salen muchas cosas que uno quiere y que uno no quiere tanto. Claro. Cosas que salen, por ejemplo, la desconfianza, pero también sale este sentido nuevo, retomando lo que recién decía, de la posibilidad de verme con un otro. Entonces empiezan a emerger un montón de cosas. Y ahí me preguntaba, decía, a mí me pasaron cosas con eso. En mi jardín también florecieron cosas, buenas y malas. Por un lado floreció el miedo y por el otro lado la rabia, pero también la sensación de poderme mirar con un otro. Y esa era mi pregunta. ¿Qué floreció en el jardín de usted de forma particular, individual, que ustedes no sabían que iba a florecer y que de repente aparece ahí? Para mí el asociarme fue como una sorpresa, porque en general yo siempre me muevo solo. Pero en este rato, de hecho, lo primero que hago es contactarme con Ricardo. Ricardo, ¿vamos a sacar fotos? Súper. Oye, contactémonos con alguien más, súper. Oye, ¿qué hacemos? Consigamos una credencial, ¿no? Y se arma en poco tiempo una organización de fotógrafos con ciertos objetivos, con ciertos lineamientos para cuidar. Y eso jamás visto. Entonces florece eso, por lo menos. ¿Y en usted qué les pasó? ¿Se encontraron con cosas que no esperaban? ¿O siempre supieron lo que más o menos estaban como plantando y lo que iba a salir? No, por lo menos en mi personal no. Fue algo bien caótico. Las primeras noticias a través de radio, de Facebook, tratar de enterarse un poco de lo que estaba pasando, lo que pasó también aquí en la región, que tampoco fue menor. Con los cercanos, digamos, que tienen más edad que yo, hablaban justamente de su experiencia en lo que era el golpe y eran todo un concepto muy fatalista, digamos, de que aquí prácticamente van a salir los militares y en el fondo sabemos un poco qué es lo que implica que salgan los militares a la calle, digamos. No hay diálogo civil cuando sale un militar a la calle, así de sencillo. Pero al mismo tiempo, fíjate, con la sospecha de no creer lo que todo aparecía dentro de lo que son los ámbitos de comunicacional. Estaba todo tan disperso. Lo cual me lleva a un poco a cultivar no la semilla de la desconfianza, pero sí por lo menos la semilla un poco de la esperanza, que tiene que ver con el concepto de la espera. Que la esperanza tiene que ver con esperar. Con esperar, ya. Que esperar de alguna forma la llegada de tu amigo, que te invita a tomar un café, tú tienes la esperanza de que no le va a pasar nada en el camino, y por eso que hoy día ya recuperamos lo mismo que hablábamos en la década del 80, que el cuídate. Porque de alguna forma también creemos que en esa espera algo, en ese trayecto. ¿Cachai? La fragilidad de la vida del otro. Y nos comenzamos a plantear justamente en este principio de fragilidad, como tú bien lo planteas. Y esa instalación emocional, digamos, de la fragilidad, sin duda te lleva a reaccionar de muy distintas formas, digamos, en cuanto violenta, otros de shock, otras más críticas. Y eso me lleva a mí a tratar de conversar con distintos tipos de personas, de ver cómo cada uno lo vivió, y sobre esa conversación, el tratar de comprender no de por qué llegamos a esto, sino de alguna forma cómo podemos trabajar para poder transformar esto, ¿no? Y que no sea otro movimiento más históricamente en nuestra vida, otra marcha más. Ya no sé cuántas veces hemos marchado ya en nuestra vida ya, porque ha sido una cantidad inmensa. El 2011 creo que marchamos todo el año,
Yo ni ya, después de las 50 ya ni conté la última marcha. Fue terrible, fue terrible. Entonces uno dice, hay algo, hay una necesidad social que todavía no podemos converger, no podemos tratar de focalizarla, de ver cómo podemos ver una metodología tal vez de poder ver nuestras ideas instaladas y ejecutadas en términos más bien institucionales o sistemáticos. La gran idea, sin duda, es una idea muy vieja en América Latina y en Chile, que es la justicia social, digamos, o sea, de todo lo que son los bienes básicos para la subsistencia humana, salud, educación, previsión, que es algo que es un grito a voces, que son cosas como muy básicas. Me llamó, por ejemplo, pasando un tema paralelo, pero sí para sacarlo a colación, la última elección que hubo ahora, el plebiscito, digamos. ¿La consulta? La consulta, que se hablaba en la lista se hablaba de 3 ideas urgentes, digamos, que tiene que tratar y apreciar estas 3 que mencionaba y otras más. Había una, por ejemplo, el agua, que era tan vital como cualquiera otra de las 3. O sea, yo no dice, ¿sabes que no? Me encontré en la paradoja de decir que son todas más o menos cosas que son obligación, lo tienes que comenzar a trabajar, digamos. Sobre todo acá en el norte y norte chico, para que ahora la gente que está en Salamanca, en Combalbalá, que la están pasando. Lo loco es que la plantean como acceso, no O sea como que- el derecho, ¿ah? No, claro, como libre acceso, como bien público, Sí, como sí. bien privado, y claro, que pillaba frente a una decisión que era un tanto angustiosa, digamos, hasta en eso tienes que optar por el mar mayor, o sea, pero sigue habiendo la pata coja, digamos, de Sí. alguna manera. Claro, como que tenéis que elegir todas en realidad. Sí, Claro. esa idea. ¿Cómo podía elegir entre cosas que son esenciales? ¿Qué es lo que necesita esencialmente para vivir? O sea, hoy en día se planteaba hace 2 años atrás el celular en la canasta familiar. ¿Es indispensable para vivir el celular hoy en día? Yo tengo 48 años, yo perfectamente podría vivir sin celular, pero yo podría entender que un chico de 15, 20, 25, 30 años que creció en el mundo ya con el celular instalado y que es parte de su forma de vida, probablemente es quitarle la vida, digamos, o sea, quitarle un grado de significación a su persistencia. Es como si nos cortara la luz. Que para nosotros es, y parece que no puede, y puede ser no ser tan necesaria para algunos Claro. también. En esos términos llegamos a ese concepto de fragilidad social, al grado de que ya ni siquiera yo desconfío de todo lo que pueda estar pasando, tanto del carabinero, tanto de la fuerza militar, tanto del Estado, tanto del vecino, porque puede ser un sapo, porque puede haber alguien, o sea, estamos llegando más o menos a la década del año 83, 87, en que todos desconfiamos de todo. Entonces se hizo una construcción del miedo, que esto es muy comunicacional. Y eso hay que entenderlo, por eso es que es importante los medios de comunicación alternativos. ¿Ya? Con otro amigo, que es el editor justamente de la revista, que es Elena Rondo, él también está construyendo una radio justamente para comenzar a instalar una radio de noticias de carácter cultural. Porque no hay en la radio hoy en día una cobertura, por ejemplo, de las actividades culturales. O sea, se hace una selección, de alguna forma, que son las que tienen una mayor cobertura, de alguna forma, tal vez una mayor... Que son las que necesitan también estar más bulladas también. Claro, Sí. pero al mismo tiempo se están haciendo a nivel periférico un montón de actividades Las culturales. compañías, Tierras Un Blancas. montón de actividades culturales desde muy distintas variables, digamos, y que no se están saliendo la luz para nada. Entonces, Y que, por ejemplo, nosotros siempre luchamos por espacios culturales y hay un montón de espacios culturales. Lo que pasa es que no son los que la gente entiende cómo. Un espacio cultural parece que, bueno, son de las cosas bonitas que han ocurrido. Que los Sí. espacios culturales ahora son las plazas. Son cualquier lugar en donde la gente se pueda reunir y pueda expresar lo que le ocurre y otro lo puede escuchar y la gente se conecta y la gente pasea. Y era una situación Un tan espacio simple cultural, lo sí. que había que hacer. Agruparse. Que creo que esa es una de las cosas positivas. Agruparse. La Plaza Tenry, claro ejemplo. O sea, tú pasabas ahí a las 7 de la tarde por ahí y puta, weón, era como un espacio de la perdición de repente. Sí. Y ahora está lleno de gente compartiendo tanto sus creaciones, sus alimentos, reflexionando, conversando, si necesitáis ayuda, si necesitáis apoyo. Eso es algo precioso que nosotros tenemos como sociedad y lo habíamos perdido porque estábamos... y a contrapelo, digamos, está la ciudad enlatada. Casi como, Sí. como el mago de Oz, digamos, como el hombre de hojalata que está buscando o a lo Mad persona. Max. Pero lo bueno es que está enlatado todo aquello que parece que no servía tanto porque la gente igual sigue viviendo. No, pero es catastrófico, digamos, o sea, ya no...
El otro día hablábamos si existe una estética en todo esto. ¿Ah? Sí. Porque hay una manifestación también, no solamente instrumental, de tener que tapar para proteger, digamos, sino que después se la raya, se le hace una serie de consignas. En el mall le ponen latas con ruedas para que puedan correrse como si fueran... ¿Verdad? Como Sí. si fuera un escenario. Están aprendiendo a vivir con eso. Como si todo fuera un escenario de teatro. Sí, sí. O sea, de Bien hecho, loco. es Y una- estén esperando solamente los protagonistas, que lleguen ahí a hacer el show de alguna manera. ¿Sabes? Y eso también es peligroso, ¿sabes? Porque se banaliza la protesta, ¿ya? Legítima sin duda social, sencillamente ahora desde el concepto más bien de protección de amigos e enemigos, digamos, que eso no, que la gente por lo menos de comercio lo ha vivido así. o la gente, claro, que se pone en su banderita blanca, nosotros somos... Estamos con ustedes. Estamos con ustedes, No pero nos somos caguen. pymes. Sí, sí. Es como que no nos van... Claro, es un... Chiquillos, siempre me toca hacer esto. Vamos llegando al final ya de ¿Te nuestra... puedo interrumpir antes? Dale, Tommy Tomás. Edu, por favor. Pasó volando. volando. Sí, feliz, encantado. Marcos, lo que pasa es que en Trino, como en todos los programas de No Más Radio, siempre tenemos harta participación con los radios. Ah, está el Y timeline. está el timeline. O sea, la gente Ok, sí, ve sí. la transmisión y Sí. se transmite a través del... Oye, explicarle a los internautas que esta vez nos costó hacerlo porque no tenemos el monitor. Entonces, Exacto. no podemos ver el timeline de los mensajes. Los leíamos ahí y acá en el teléfono está muy pequeñito. Entonces ahí Exacto. tuvimos ese Entonces, desfase. Ahora yo tengo que suplir ese rol que usualmente veíamos el timeline de cómo la gente nos Vale, escribía dentro del tema. Entonces, hay un par de preguntas acá, ¿ya? Helen, que es una internauta de nosotros muy fiel, digamos, pregunta: ¿en qué otras obras, publicaciones, personajes se inspira Caja Negra? ¿En qué obras, inspiraciones? Wow, una pregunta interesante, influencia que uno puede tener. Fíjate que la Caja Negra más bien fue un tratar de descubrir desde la mirada filosófica, si uno quiere plantearlo así, por lo menos es mi inquietud siempre como una forma de vida, digamos. ¿No? Desde qué lugar podemos mirar y tratar de hacer un pequeño aporte. ¿Ya? Y tiene que ver justamente con una mirada, en este caso, un tanto rupturista. Tal vez la influencia, lo hablamos, tal vez una imagen que es muy linda, que la sacamos a colación un poco aquí, autor que es Walter Benjamin, en el texto Iluminaciones, se habla de un relámpago que irrumpe en el tiempo, y en ese instante en que irrumpe el relámpago en el tiempo se fragmenta, y queda solamente el instante casi dentro de un pequeño segundo de eternidad, por decirlo así. 12 segundos de eternidad tiene una canción ahí, Pedro Hernández. Muy bonito por lo demás también. Y tal vez la influencia tiene que ver con eso, en cómo la cultura tiene la capacidad de poder irrumpir en la realidad y poder entregar una interpretación de lo que podemos estar viviendo que tal vez otra persona no la ha tenido. De ahí que la caja abierta, o sea, la caja negra es una caja abierta al mismo tiempo. Muchas voces, es un texto donde respeto mucho el contenido y la forma en la cual las personas escriben. ¿Ya? Yo me detengo sencillamente a ver falta de ortografía, los típicos detalles, digamos, de edición muy básicos, pero metemos muy poca mano con respecto a lo que está en el contenido. Respetando también justamente porque entendemos que la revista Caja Negra es una interpretación que hacemos de lo que nos está pasando. No tenemos la verdad tampoco de esto. Y que al mismo tiempo ese principio de verdad se pierde en la medida ya cuando ya lo lanzamos a los medios de comunicación, lo lanzamos abierto, ya deja de ser una caja negra y se transforma en algo ya multiverso, por decirlo así. Y que ahí la influencia tiene que ver justamente sobre esa base de ruptura temporal y que principalmente poner en cuestión a la cultura con mirada local, territorial, pero siempre mirando un aspecto más universal, más general, preguntándose por la integración desde cómo nosotros miramos también el mundo, que es una de las grandes críticas que se le hace mucho a las revistas regionales. ¿Ya? Y a los medios de comunicación regionales que solamente se preocupan por algo muy particular. ¿Ya? Y que desatienden o de otra forma también no concuerdan mucho con los propios intereses regionales, en este caso en función de lo que actualmente puede ser en Santiago. Pero por extraño que parezca, esta revista la hemos tratado en Santiago y fíjate que los santiaguinos la han recepcionado de muy buena forma, entendiendo que los mismos códigos que están acá para ellos son muy similares. Entonces me llama la atención de cómo esta idea que surge simplemente como un anhelo de querer escribir y querer formar algo,
con un símbolo que es la caja negra, con un símbolo que es el blanco y negro, con un símbolo que se instala justamente en los escritos y en la fotografía y en el cuidado estético que tienen. La mayor influencia creo yo que debería ser la interpretación que hace cada ser humano con respecto a esto, ¿ya? Todos tenemos una caja negra dentro de nosotros. Ahí metemos nuestros secretos, entonces están muy metidos, si quiero plantearlo yo en términos muy más de lectura, muy psicoanalítico, si no quiero plantearlo así. Hay una influencia muy psicoanalítica aquí también en tratar de generar una figura que puede ser muy versátil, ¿ya? Un amigo psicoanalista, Huguito Toledo, me decía, perfectamente yo podría utilizar la figura de la caja negra en una terapia psicoanalítica, ¿no? Como mecanismo y como recurso emocional, como recurso también personal, racional, subjetivo, de comenzar a construir y a trabajar esta caja negra como un ámbito justamente de paz interior, o alguna forma tal vez como el patio de los objetos, donde metemos todas las cosas que queremos olvidar, pero que no queremos olvidarla de alguna manera. Y que lo importante de la caja negra no es lo que entra a la caja negra, sino que siempre lo que sale de la caja negra, porque lo que sale de alguna es lo que nosotros podemos observar y al mismo tiempo lo interpretamos. Estas voces que entran, pensando en esta figura justamente de la caja negra como aparato, contenedor de historias, surge justamente también la idea esta del principio del olvido, que creo que es algo que esto es muy nietzscheano, ¿no? Muy nietzscheano. Nietzsche desacredita la verdad, no existe la verdad. Eso es lo que dice Nietzsche en el siglo XIX. Lo que existen son solamente interpretaciones, que es una cosa muy clásica que dice. Pero que al mismo tiempo lo importante está construido sobre la base de que el ser humano tiene que olvidar, porque si no olvida se vuelve loco. Entonces, la revista del olvido cultural consiste justamente en volver a revisar qué entendemos por cultura, qué queremos por cultura, desde dónde partimos y hacia dónde vamos de esta idea de cultura que es muy vaga, ¿ya? Y que por lo tanto esta influencia, como pregunta nuestra buena internauta, tiene que ver también con mis propias inquietudes personales de cómo yo trato de construir también mi forma de pensar en filosofía, que tener un contacto entre las ideas y la realidad y transformarlas en acciones. Y extrañamente, me es más grato hacer una revista cultural que hacer una revista de filosofía, o hacer un escrito de filosofía y hacer una editorial de una revista. Es mucho más llano y al mismo tiempo más democrático. El discurso filosófico es un discurso que está muy dentro del principio de la cultura de élite. Que es para algunos nomás. Y es para algunos. Esto es un poco más democrático. Sí. Y me interesa a mí justamente eso, que la filosofía debe democratizarse, debe salir a la calle, debe instalarse dentro de lo que son las ideas, debe instalarse sobre todo en este concepto del diálogo, el abrirnos justamente a la confianza con el que me abre el otro. No solamente a ser empático frente al otro. O sea, requiere también un acto interno metafísico, si me quiere plantearlo, porque el acto de la confianza es un acto donde deposito el valor al otro, más que yo mismo me empodero mi propio valor. O sea, de alguna forma tengo que dejar de ser yo para que el otro tenga más importancia. Y ese diálogo justamente se abre sobre la base de la diversidad de las ideas, de cómo respetamos. Y aprendemos también con las chicas feministas, por ejemplo, pasa de cómo está instalado un discurso tan patriarcal en nosotros, el género masculino, que no nos damos cuenta cuando lo señalamos con ejemplo. Y son las chicas las que nos dicen, no, mira, aquí está hablando de esto. Y ahí uno se da cuenta de la lógica del pensamiento. Hoy nos pasa con todo en realidad, po. Con todos los grupos que no son parte de la hegemonía, no generamos comentarios que no van al caso nomás, po. Lo comentamos el otro día, hicimos un cabildo filosófico con un par de amigos, lo hicimos ahí en el Nuevo Peregrino, y conocimos justamente a la chica de las tesis, ¿ya? Y comenzamos nuestra conversación con decir aquí, el violador soy yo, ya no eres el violador, eres tú, que es un poco la acusación que hace la chica exhortando. ¿A quién exhortan? Nos exhortan supuestamente a nosotros, digamos, lo masculino, o el varón, etcétera, etcétera. Y partimos reconociendo justamente que nosotros lo masculino somos los violadores a través de un lenguaje, a través del gesto, a través de... No es necesario el concepto físico, sin duda, que eso está muy patente, digamos, en la reacción que tienen las chicas. Pero entendemos justamente que este concepto de la masculinidad y la dominación de la masculinidad por sobre la femineidad, o por sobre el género distinto, que sea distinto a lo masculino,
lo masculino tiende justamente a dominar y a prevalecer dentro de una figura de poder, digamos. O sea, lo vemos hoy en día con la misma poca votación que tuvo con la paridad de la votación sobre la Asamblea Constituyente. O sea, si eso no es solamente una cuestión política, esto está instalado también en nuestra forma de pensar como varones. De ahí que tal vez la revista tiene que también innovar en esos discursos. Es una revista que tiene el propósito de que cada revista sea distinta. No tenga como una línea conectora, salvo el poder... Está construida sobre una línea temática, que es la memoria. La segunda línea temática tiene que ver justamente con la crisis social. Que es lo que hablábamos. Pero que al mismo tiempo que sean tipos de escritura distintos, atrevernos a escribir otro tipo de textos. Hay una diversidad de formas de escritura que uno puede recurrir, digamos, para poder contar historias, crónicas, relatos, poesía, entrevistas, etcétera, etcétera. Hasta incluso mezclar estilos, en este caso discursivos, para poder instalar una idea distinta. Bueno, sí, en realidad es una re linda revista. Yo tengo un número que me regaló Ricardo. Sí. Y ahora tenemos, con la idea esta de democratizar, tenemos la posibilidad de regalar... ¿Cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4. Ya, ¿y cómo lo vamos a regalar? ¿Cómo se les ocurre? La idea es que sea para los internautas que están observando en este ratito. Quizás podrían mandar un mensaje por las redes sociales. ¿Por Instagram? El primero que llega con el carnet... No, ¿Cuántos tenemos disponibles? Tenemos 4 acá. 4, a ver, hay uno que hay que dejar acá para la biblioteca. Por supuesto, testimonio. Hay que archivarlo. Tenemos 4. Podría ser a través de los Instagram. Primeros 4 que etiqueten a No Más Radio en perfecto. Instagram en un mensaje hablando de Trino, se lleva un bello edición caja negra. válido para los que están escuchando en vivo, por supuesto. Y para los que no van a poder acceder a la revista en formato físico, está el formato digital. Está el formato digital, sí, www.revistacajanegra.cl. Sí, que también está pueden- para descargarse en PDF. Ajá. El día estamos esperando, la viene Horneada de Santiago, la que viene el segundo número. Viene ahora entre jueves y viernes. Vamos buscando un lanzamiento y ya va a estar prontamente también en la página web, y vamos a traer también acá los volúmenes que hemos por intermedio de Ricardo, la vamos a dejar acá para que la puedan también ¿En ver. serio? Sí, pues sí, hay que hacer eso. Muchas el lobby Así que vamos político de a la tener cultura. premios también para la próxima semana. Sí, la idea es que para los internautas puedan también interactuar y puedan también tener un obsequio de las personas que han estado acá y que de forma autogestionada, porque esta reina es totalmente autogestionada, ¿cierto? Totalmente Es que- dolorosa y totalmente autogestionada. Entonces, por favor, los que la tengan, que la guarden, la atesoren como lo que es un regalo. Y la del compartan. cielo. Y la compartan de todas maneras. Había otra pregunta, Tommy Tomás. Sí, típico, al tercer bote se rompe. Estamos- Dominique nos dice, hablando sobre el tema de la interdependencia entre personas en estos momentos, dice, si perdemos la fe en el otro, ¿sería como el fin? No sé si tan apocalíptico, digamos, ¿no? Pero sí entendemos de que si queremos pensar una transformación social, tenemos que abrir las esferas en que el otro se nos manifiesta. ¿Ya? El otro no es solamente aquella persona que es el tú, por decirlo así, ¿no? El yo, la relación de yo-tú. ¿no? Habitualmente siempre el otro se maneja en la relación del yo, tú, él. Ese él que es un tercero excluido, el que pasamos por encima, el mendigo que nos pide en la calle y lo miramos de solapo, no le hacemos caso, la chica que nos vende chocolate maní, que pertenece a una asociación directa. Ese también está el otro ahí. El lumpen, la persona que llega que es violenta, también está el otro. Entonces entendemos que estamos haciendo una sociedad que todavía no ha podido generar una construcción de un tejido social. Hoy en día son hebras sociales. No hay una construcción de un tejido social. Está tan fragmentado en esta dimensión de diálogo que tendemos justamente a explorar o a segregar o a separar aquello que no va en función de nuestros propios intereses. Y en esto cabe justamente el verdadero otro, que en el fondo es la relación, dice el desafío de la relación humana. De cómo me puedo relacionar humana, ética, de respeto con otro ser humano, a pesar de que puede vivir, pueda pensar y pueda tener acciones totalmente distintas a las mías.
De ahí que, por ejemplo, se estigmatiza dentro de este concepto, de forma tremendamente negativa, todo el concepto de la delincuencia. O sea, es parecido a que con el delincuente tú no puedes tener ningún diálogo, ninguna manifestación de carácter de convivencia social, excepto sencillamente estar en la casa. ¿Ya? Y se estigmatiza, y eso así hemos construido nuestra sociedad. Claro. ¿Ya? Entonces, de cómo nos quedamos nosotros en guetos particulares y la sociedad se ha ido guetizando. ¿Ya? La universidad, por ejemplo, no es más que un gueto académico, solamente se preocupa de sí mismo. Acá sobre todo. ¿Ya? Y tenemos justamente tremendos problemas de incomunicaciones. A la cultura también le ha pasado eso, nos quedamos terminando sacando las pelusas del ombligo, digamos. ¿No? Sin duda que esa instancia, esa instalación no va a haber una apertura social. Y esa instalación de la desconfianza con el otro, sin duda que me obliga a tener una relación más bien egoísta, individualista, que es un poco la relación con la que hemos construido hoy en día hasta ahora. Digamos, nuestro modelo privilegia la relación justamente más autista. El no tener ninguna relación con otro. Y si afectiva la tengo, con otro. Claro, y si la tengo solamente en términos de carácter Funcionales. instrumental, Sí. funcional. Entonces, en el fondo no es más que un objeto que yo lo utilizo en función de mis intereses. Y hasta en esa relación se ha economizado nuestra forma de vivir. Entonces la economía no tiene que ver con la plata, tiene que ver con nuestra lógica de pensar, de cómo el valor cosa, digamos, es posible de poder traspasar ya el concepto justamente más valórico o más espiritual que le depositamos en una relación. Hay discusión es tratar de decir, bueno, qué vamos a entender por el ser humano, qué vamos a entender por la vida humana, por la relación humana. Sin duda, podemos tomarnos un buen vaso de vino, podemos achicarnos una buena cepa por ahí, de esas buenas que venden por ahí. ¿Ya? Y podemos llegar a conversar, y yo creo que es lo más sano el hecho de no tener miedo a conversar. Sí. Y escuchar al otro también. Y claro, tiene que ver también con esta dinámica de comenzar a escuchar, pero tiene que ver, se da eso con la conversación, siempre hay un respeto. ¿Ya? Cuando alguien se toma la palabra, la conversación entre los mismos contertulios se comienza a bajar un poco el perfil porque todos queremos participar. Un diálogo es distinto, un diálogo en términos teóricos, diálogos son dos razones que están chocando entre sí. Diálogo. Ya, día dos en griego, logos es razón, sistema, pensamiento. El conversar es más bien estar alrededor de algo que versa, de un discurso que está dando vuelta, por decirlo así. Por eso que las conversaciones comenzamos hablando de la taza que se cayó y podemos terminar hablando de extraterrestres. Cómo llegamos una cosa a otra, ¿ya? Se diluye en ese fluir del tiempo, pero que en ese fluir del tiempo que lo da justamente el ámbito del lenguaje y la conversación, la persona se va estableciendo un nivel de confianza a tal grado que puede comenzar a opinar ya de su propio foro interno. No va a haber tanto límite en el cual justamente se pueda ya poner una conversación de forma más honesta. Y desde ahí creo que en esa honestidad nunca hay que perder al otro. Creo que si perdemos al otro desde el punto de vista es como perder a los niños, perder a tus hijos desde el punto de vista. O sea, es un peligro, es un peligro. El peligro del hecho de justamente deshumanizar. Hay vivencia histórica, no basta acudir todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó aquí en América Latina con la dictadura, donde nos olvidamos justamente la relación del otro y lo culpabilizamos por todo, que es un poco lo que va a pasar ahora. Cuando los chicos llegan a la protesta ahora y llegan, los tomen arrestados, vamos a volver a lo mismo, bueno, por algo será, o sea, no tiene nada que estar haciendo ahí. Comenzamos a estigmatizar y a culpabilizar la lucha por los derechos, en este caso sociales, y es un poco para allá va esta política represiva mental. Ya no es una política represiva en términos ideológicos, es una política represiva mental. No podemos pensar de forma distinta. Yo estoy seguro que este programa dejó millones de preguntas y también Bastantes. muchas respuestas. Y No, siento que... Más preguntas que respuestas. Y siento que fue como ad hoc el haberte tenido hoy día acá, porque realmente es una fuente de inspiración. Yo lo viví desde la universidad y lo sigo viviendo ahora, compartiendo contigo muchas veces con un cafecito y compartiendo también en esta tremenda creación que están haciendo. Así que estamos haciendo. Sí. Así que de verdad, muy feliz de haber compartido contigo hoy día.
No, muchas gracias a todos, hermano, por el equipo, a los internautas que están acá, que se van a empezar a aglomerar para llevarse las revistas. Ya se fue una. Ya se fue una. Maravilloso, maravilloso. Y prometo justamente el viernes poder traer voy a traer un poquito más de revista para que la puedan repartir y pueden quedarse también ustedes con alguna, las pueden también circular entre ustedes. Muchas gracias. Y nada, pues la otra ya viene en enero, que es el tercer volumen, esperando, cruzando los dedos, que ojalá nos aprueben el fondar para poder financiar el próximo año la revista impresa. Si no, obligado a tener que volver a echarme mano al bolsillo y volver a reprimir la economía. Oye, si hay alguna persona que algún también, mecenas, algún mecena, No bienvenido. sé, en avisos Sí. publicitarios, ¿Algún lo que sea, algún podemos llegar a un acuerdo auspiciador, fácil. algún auspiciador para esta bellísima revista? Sí, Importante en estos tiempos. Qué buenas fotos. Y sean parte de la historia que se está construyendo, que se está armando y de los espacios que se están construyendo precisamente para pensar distinto. Para comenzar a pensar, abrir el pensamiento, digamos. La divergencia y la multiplicidad de pensamiento creo que es algo que nos ha enseñado harto la posmodernidad que se habla hoy en día. Incluso hasta la forma de cómo construimos el poder. Ya no hay un poder hegemónico, sino que ahora está diluido en la masa. Y eso es interesante, que nos invita a pensar la política de una forma distinta. No una política del siglo XX, sino que una política del siglo XXI. Y eso creo que es un desafío en este experimento social que llamamos Chile. Estamos digamos. justo en el momento exacto de estar ahí y poder hacer algo con eso. Estamos en la oportunidad. Así que yo creo que la invitación para todos los internautas que estuvieron hoy día, que te escucharon, Sí, bendiciones para todos. es y todas. bendiciones para todos, para todos. Y que revean el capítulo y lo compartan. Exactamente. Y bueno, yo agradezco la generosidad de Marco, No, no solamente feliz, por las feliz, revistas, que en para realidad todos. yo sé que es un gran esfuerzo, sino que además por la generosidad de conversar, de estar acá, de disponer de su tiempo y de poder generar el espacio de esta conversa, que para mí resultó muy rica. Hay cosas que todavía me dan vuelta, todavía no las logro encajar, así que Yo creo si que me la abriste idea, más preguntas. Agradecimientos especiales a Dios en este Sí. momento. Quien está detrás de los controles, Tomás Pino. Gracias. Así es que eso, siendo las 23 horas con 19 minutos, nos despedimos de nuestro programa Trino número 15, 15. deseándoles buenas noches donde quiera que estén. Buenas noches.